Buenos días. El día de hoy mi compañera Daniela y quien les habla Juliana les vamos a comentar sobre la guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses con fines de reglamentación de visitas y regulación de alimentos. Esta explicación la vamos a hacer por medio de un mapa conceptual. Aspectos que están fuera de alcance de esta guía forense. No aplica para pericias relativas a patria potestad o custodia, pronunciarse sobre capacidad de comprensión y autodeterminación frente a la inasistencia alimentaria, establecer incapacidad laboral en un adulto obligado a proveer alimentos. Existen unas definiciones que son muy importantes para la realización de esta guía, que son ascendientes: aquellas personas de quienes proviene secuencialmente y subiendo en línea recta un individuo, por ejemplo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, tatarabuelo, entre otros. Ciclo vital de la familia. Proceso evolutivo de la familia caracterizado por un ciclo de etapas y transiciones, por ejemplo, el noviazgo, la convivencia, escolaridad de los hijos, adolescencia de los hijos, salida de los hijos del hogar, obligaciones y la vejez. Descendientes son quienes proceden secuencialmente y bajando en línea recta de una persona determinada, por ejemplo, el hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto, entre otros. Padres adoptantes: quienes adquieren los derechos y obligaciones de padre o madre en una relación paterno-familiar entre personas que no la tienen por naturaleza. Resulta que frente a este tema, la ley plantea una normatividad que se puede encontrar en la Constitución Política, el Código Civil, el Código Penal, Ley 1181 del 2017, Decreto 2272 de 1989, Capítulo 2 de los Juzgados de Familia, Código de Infancia y la Adolescencia, entre otros. Por otra parte, es importante mencionar cuál es el rol del psicólogo, es decir, en dónde se puede desempeñar el psicólogo forense. Se puede desempeñar en este escenario en el marco de procesos de familia que involucran reglamentación de visitas, regulación de alimentos, con el fin de conocer la calidad de las relaciones entre los miembros de una familia. También las características de personalidad o psicopatología que afectan la convivencia o un régimen de visitas o impiden el cumplimiento de la obligación alimentaria. También busca evaluar a los padres o quienes estén a cargo de la custodia del menor. Se interesa por conocer los rasgos de la personalidad, cómo son esos vínculos afectivos, entre otras. Posición frente al futuro. En los menores de edad buscan indagar esa presencia o ausencia de enfermedad, calidad de vínculo con los padres, percepción y expectativas frente a la separación, necesidades de tratamiento, entre otras. Resulta que esta guía establece un fundamento jurídico con el fin de brindar una protección especial a favor de la niñez, garantía de un desarrollo armónico e integral, establecer derechos fundamentales de los niños, tener una familia al no ser separado de ella, cuidado y amor, tiempo y velar y respetar sus derechos. Esta guía plantea dos regímenes muy importantes, que es el régimen de visitas y el régimen alimentario. Vamos a hablar sobre el régimen de visitas.
que es más que todo cuando el padre no tiene la custodia y obtiene legalmente el derecho de visitar a sus hijos. ¿Con qué fin? Establecer un equilibrio entre los padres separados para poder ejercer sobre sus hijos los derechos derivados de la patria potestad y la autoridad paterna. Esto puede ser acordado por la pareja en un primer momento y luego pues es fijado por un juez. Régimen de alimentos. ¿Qué es? Es la obligación alimentaria que se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos. El ordenamiento jurídico tiene diversas normas relacionadas con los titulares del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la obligación, vías administrativas y judiciales para reclamar alimentos. Esto está presente en niños, adolescentes y mayores de edad. Todo lo indispensable para sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación, entre otros. Comprende también obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. Bueno, el régimen de alimentos es reglamentado por el Código Civil colombiano en los alimentos que se debe por la ley a ciertas personas. En el artículo 411 se dan alimentos a el cónyuge, descendientes, ascendientes, cónyuge divorciable o separado, hijos naturales adoptivos, padres adoptantes, hermanos legítimos. También es reglamentado por el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en el artículo 24, Derecho de Alimentos. Niños adolescentes tienen derecho a alimentos de más medios de desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo a la capacidad económica de alimentarse. Artículo 233. Inasistencia alimentaria. El que se contraiga sin justa razón a la prestación de alimentos puede incurrir en prisión y multa. Fijación de la cuota alimentaria. Se puede realizar por vía administrativa, vía judicial. Y una vez esta sea fijada, es susceptible de ser modificada. Existe un desarrollo y descripción de este procedimiento. El objetivo de esta peritación es evaluar el núcleo familiar identificando dinámicas de relación, vínculos afectivos, necesidades de protección, factores de riesgo, patologías, características de personalidad. La información relevante de los documentos aportados por el solicitante son expediente, solicitud de peritación, declaraciones de implicados, disposiciones judiciales, historias médicas, informes escolares o psicológicas y historia del ICBF. Bueno, para esto se pueden brindar algunas pautas y recomendaciones. Para la entrevista y evaluación psiquiátrica o psicológica forense con fines de reglamentación de visitas y o regulación de alimentos, se utiliza una entrevista semiestructurada en la cual se intenta recolectar información y situación actual de la familia, evaluar el hecho vital familiar, los vínculos afectivos, los secretos, las alianzas,
los afrontamientos, la regulación de conflictos, los roles, liderazgo, normas, límites y entre otros. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista de cada miembro de la familia? Obtener relato e historia de la pareja. Se hace también entrevistas a los padres o a los adultos a través de una historia familiar y personal, fuentes de ingreso, percepción y expectativas sobre el proceso que sigue, entre otros. La entrevista a menores se busca que ellos refieran los hechos, percepción respecto al rol que ha desempeñado cada miembro de la familia en la situación actual. Por otra parte, hay unos test psicométricos y otros exámenes que son como un complemento para investigar con los demás hallazgos que se han podido encontrar a través de los otros medios. Se usan escalas, cuestionarios, test psicométricos, proyectivos, de medición de inteligencia, entre otros. Y para terminar, como un análisis y conclusión forenses, en pericias psiquiátricas o psicológicas forenses con fines de reglamentación de visitas y o regulación de alimentos, el análisis de caso debe contener un resumen de los posibles hallazgos de la evaluación de cada uno de los examinados, un diagnóstico clínico según el DSM-5 o el CIE-10 y un diagnóstico forense. También se requiere registrar y explicar los elementos que permitan formular un diagnóstico de estructura familiar, comunicación, vínculos, alianzas, roles, normas y límites.